Bien. Como les comentaba, ¿no? Yo me encargo desde que ustedes empiezan a ver funciones químicas desde el primer módulo que corresponde a tercer año. Ya ahí yo les enseño prácticamente de manera completa, ¿no? De manera completa, no solamente teórica. ¿Para qué? Para que el día de hoy, ¿no? Cuando llevan al segundo módulo, ustedes ya lo sepan, ¿no? Y les sea bastante fácil y sencillo. Pero como hay chicos que de repente se han integrado directamente para este módulo, entonces en muchos casos no han recibido justamente la enseñanza del primer módulo, ¿no? Entonces para ellos, más que todo, vamos a tratar de hacer una retroalimentación bastante rápida en realidad para poder continuar con lo que nos toca el día de hoy. Habíamos hablado acerca de la nomenclatura y en resumen, ¿qué era la nomenclatura en sí? Era básicamente una forma de identificar las sustancias químicas en base a qué, en base a los nombres químicos que estos tienen, ¿no? Esto de acá también se ve representado a través de qué, a través de una fórmula química, la cual finalmente le va a dar origen. Después de ello habíamos hablado de que en este caso, la función óxido, los óxidos básicos para ser más específicos, ¿no? ¿Y cuál era la estructura de la función óxido básico? ¿Alguien se acuerda? Bien, si no recuerdan, todavía estamos pues, para hacer un repaso, ¿no? Y tenemos que entender que los óxidos básicos son compuestos binarios formados por la combinación química de qué? Del oxígeno más los metales, ¿no? O con los metales de manera general. Estos compuestos son sólidos, generalmente a temperatura ambiental, y poseen ¿qué? Un enlace iónico. Ahí podemos observar, por ejemplo, en la diapositiva que se nos dice para la fórmula y se nos coloca, pues, ¿no? En este caso M, como si fuera el metal. Su estado de oxidación lo coloca en la parte superior, más el oxígeno que también está con su... El oxígeno que también está con su estado de oxidación correspondiente, ¿cierto? Entonces, lo que se va a hacer o cuál es el trabajo que finalmente se viene a hacer en los óxidos básicos, como en todas las funciones en realidad, vendría a ser el método del ASPA. Este método del ASPA básicamente es para qué? Para que yo pueda pasar el estado de oxidación del metal al oxígeno y del oxígeno al metal. Y finalmente poder obtener la formulación como se presenta aquí, pues, ¿no? En el resultado. Bien, donde nos dice que X es el estado de oxidación de qué? Del metal, ¿no? El metal que está siendo representado por qué? Por M, ¿no? En este caso dice trabajamos con uno o con dos estados, ¿no? Con dos estados de oxidación. Ahora nos dice que la observación, si el estado de oxidación es par, se simplifican los subíndices, ¿no? Creo que eso había quedado un poco bastante claro la clase anterior. Igual como les repito, ¿no? A los chicos que ya con los que hemos llevado el módulo anterior, les he explicado para qué, para que puedan entenderlo y hoy por hoy en este módulo ya se encarguen solo y únicamente de qué, de resolver ejercicios, ¿no? De resolver ejercicios, de poder crear ejercicios de repente también en base a lo que ya conocen. Entonces, mi se puede hacer eso, claro, ¿no? Se puede. Bien, nos habíamos quedado, creo, acá en los ejemplos, ¿no? Dando ejemplos, o bueno, desarrollando los ejemplos básicamente, donde se establecía el tema justamente de qué, de nomenclatura o del nombre, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros cuando hablábamos de que tenía un estado de oxidación, ¿alguien se acuerda cuál era la regla cuando había solo un estado de oxidación?
A ver, chicos, ¿quién se arregla, quién se arregla, quién se acuerda de la regla de la regla para asignar la nomenclatura? Bien, había tres reglas, ¿cierto? Por lo menos hasta el momento. Y la primera regla era que si tenemos en este caso un elemento químico, metal sobre todo, el cual solo tenga un estado de oxidación, se coloca la palabra óxido seguido de la preposición de y seguido del nombre del metal, ¿no? En este caso. Simplemente así, ¿no? Se le tiene que agregar algo más, quitar alguna palabra y demás. No, eso es finalmente el resultado, como queda y la nomenclatura asignada, ¿no? Y vamos a tener también aquí, en este caso, a elementos que tengan dos estados de oxidación e incluso puedan llegar a tener más, no puedan llegar a tener más estados de oxidación. Pero en este caso nos vamos a quedar básicamente con quienes, con aquellos que tienen solamente dos estados de oxidación. Ya posteriormente vamos a pasar con los que tienen más de dos, obviamente, ¿no? Y aquí que teníamos pues al fierro, ¿no? Y al plomo, que en este caso son los representantes de los que tienen dos estados de oxidación y es lógico de todas maneras poder preguntarnos cuál es el nombre, cómo le voy a asignar y demás. Sin embargo, hay reglas que son distintas para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en este caso del fierro y del plomo, que ambos tienen dos estados de oxidación, se va a proceder a identificar cuál es el mayor y cuál es el menor para poder yo asignar una nomenclatura. Wow, está haciendo demasiado calor. Y ese es básicamente lo que nosotros vamos a determinar. Esto de acá no recuerdo si es que lo habíamos visto en ejemplos, no recuerdo exactamente si lo desarrollamos o no lo desarrollamos. A ver que alguien me haga acordar, por favor, si lo desarrollamos, si no, para ya no repetir y simplemente continuar. No, no lo hemos desarrollado, profesora, solamente hemos desarrollado lo que es ICO y OSO, el primer estado y el segundo estado, de mayor determinación y la menor determinación. Bien, entonces sí habíamos visto aparentemente, ¿no? Y acá tenemos más ejemplos de solamente tener un solo estado de oxidación y aquí vamos a ver la representación de los que tienen los estados de oxidación, ¿no? Sabemos cuándo, quiero que me indiquen, por ejemplo, en qué momento utilizamos la terminación oso. La terminación OSO la empleamos cuando es menor de, por ejemplo, puede ser una valencia, más de 2 valencias ya es ICO. Ya, Solamente que tiene que contener una valencia nomás, ya, menor. bien. Aquí, por aquí, Erika tiene una idea, ¿no? Pero hay que aclararlo, vamos aclarándolo. Y vamos a ver los ejemplos. Tenemos ejemplos acá. Y yo también quiero que ustedes, si es que hemos hablado en la clase anterior, también hemos hablado acerca de qué, de un instrumento muy importante que ustedes tienen que tener a la mano, ¿cierto? En este caso vendría a ser cuál. A ver quién se acuerda cuál es el instrumento que necesariamente necesitamos para trabajar la química. Tabla periódica. Bien, excelente, ¿no? La tabla periódica. Entonces, sí o sí, yo voy a tener que trabajar con mi tabla periódica para poder, pues, determinar qué los estados de oxidación de los elementos, ¿no? Bien, vamos a tomar estos ejemplos. Tenemos nos habían dado el sodio, el fierro y el plomo. Acá tenemos el aluminio, al sodio y al calcio.
Bien, jóvenes, entonces tenemos acá, lo que vamos a hacer es proceder a qué? A pegar, ¿no? Bien, en primera instancia vamos a hacer el mapa, ¿no? La estructura. Óxidos básicos. Los óxidos básicos era la fusión de qué? De un, a ver, ¿quién se acuerda? Metal más oxígeno. Exacto, excelente. Metal más oxígeno, ¿cierto? Bien. Ahora, tenemos acá dos grupos. Bien, entonces vamos a tener dos básicamente dentro de los óxidos básicos. Tenemos a quienes, a los óxidos básicos que tienen un estado de oxidación y a los óxidos básicos que tienen dos estados de oxidación. Si tenemos un estado de oxidación, eso de ahí yo lo voy a ubicar donde en la tabla periódica, ¿cierto? En la tabla periódica yo voy a abrirlo, voy a buscar mi elemento y voy a buscar su estado de oxidación y efectivamente tiene solo uno, ¿no? Entonces, dentro de esos ejemplos vamos a tener a quién, al aluminio, al sodio y al calcio que los tenemos aquí abajito, ¿no? Ahora, ¿cuál es la nomenclatura en el caso de los óxidos básicos que tienen un solo estado de oxidación? La regla básica es de que yo utilice la palabra óxido seguido de y el nombre de quién, del elemento. Y listo, ¿no? Y si yo tengo dos estados de oxidación, o sea, es decir, ninguno de estos tres, ¿no? Que tengo acá, sino otro que tenga dos estados de oxidación, ahí sí o sí tengo que yo desglosar y ver cuál es el mayor y ver cuál es el menor, ¿no? Para poder determinar bien mi problema. Y finalmente, después de eso, agregar, o bueno, establecer finalmente la regla, ¿no? Wow, qué calor. Aquí le voy a colocar en bien grande. Y vamos a ir desarrollando.
Bien, ¿qué me dice a mí la regla? La regla me dice que tengo que fusionar este elemento con el oxígeno, ¿cierto? Entonces voy a tener Al. Bien, ¿y el estado de oxidación del aluminio cuál es? 3. Es el único, ojo, no tiene más, ¿no? Y esto lo vamos a fusionar ¿con quién? Con el oxígeno, porque así me dice la regla, y el oxígeno tiene acá SO2, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que cruzar el aspa, ¿cierto? Una vez que nosotros hacemos el aspa, ¿qué es lo que vamos a obtener como resultado? El Al y el sub 2 que va a bajar justamente ¿de qué? De la valencia del oxígeno, y el oxígeno que va a tener la valencia, o bueno, el estado de oxidación del 3, que viene proveniente ¿de qué? Del aluminio, ¿no? Y ese va a ser nuestro resultado para el primer elemento. Ahora, ¿cuál es la nomenclatura? La nomenclatura es bastante sencilla de acuerdo a la regla que está establecida. ¿Cuál es? Va la palabra óxido, seguida de la preposición de, y el nombre del, en este caso, el metal, que es aluminio. Bien, lo mismo vamos a hacer ¿con quién? Con el sodio en este caso. A ver, chicos, ¿quién quiere apoyarme con el sodio? Yo voy escribiendo y ustedes me van dictando. Chicos, a ver quién quiere apoyarme con el sodio. Calor. Bien, entonces vamos, lo hago yo. Más el oxígeno, obviamente. Acá va el 2. Acá va el 1. El 1 que obviamente no se coloca, ¿cierto? Tenemos aquí al sodio que se queda con 2 y al oxígeno que se queda con 1. ¿Y cuál es su nombre? Óxido de sodio.
Exacto, óxido de sodio. ¿Por qué? Porque solamente tiene una valencia, nada más, ¿no? Y esa es la regla que prácticamente se me está impartiendo. Bien, finalmente, ¿cuál tenemos? Tenemos aquí Calcio. al calcio. Con Ca- valencia, con valencia 2. Tenemos aquí al más oxígeno. oxígeno. 2. Flechita. La calcio. Ahora más oxígeno. Ya. Que sería oxígeno de calcio. Ya. No sería oxígeno, sería óxido, ¿no? Ya. Cambiamos la palabra un Óxido, poquito nada más. Óxido de ya. calcio, ¿no? Pero Óxido que de calcio. está bien, pues aquí su compañera nos dictó más, el más ya no va, ¿no? Ya está sobreentendido. Ya está sobreentendido. Y lo que vamos a colocar finalmente acá, ¿cuál va a ser el resultado? Óxido de calcio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué me dice la ley? ¿Qué me dice la norma? Que el nombre del elemento no cambia, ¿no? No cambia. Entonces, como no cambia, definitivamente queda tal cual, ¿no? Como es. Y punto. Vamos a ver unas flechitas. Bien. Ahora, habiendo entendido prácticamente el de un estado de oxidación, pasamos a ¿cuál? Al de 2, ¿cierto? Y para Al el de de dos 2 voy a estados. hacer, para el de 2 justamente vamos a necesitar ¿cuál? Los ejemplos de dos estados de oxidación. Que tengan más de 2 valencias, diga profesora. Claro, en este caso todavía tienen dos nada más. De aquí vamos a pasar a los que tengan ya más de dos valencias. Vamos a trabajar con ¿cuál? Con este, ¿no? Con los dos estados de oxidación. Calor. Bien. Entonces ahora tenemos prácticamente tres ejemplos de los que tienen dos estados de oxidación y ahora vamos a ver cómo es que se desdoblan, ¿no? Y cuál va a ser la regla. ¿Cuál es la regla? Vamos a tener por aquí, por este lado, cuando el estado de oxidación es mayor, voy a ponerla acá, ¿qué va a ser su sufijo? El sufijo va a ser ico, ¿no?
Y cuando el estado de oxidación es menor, el estado de oxidación va a ser ¿qué? Perdón, la nomenclatura se va a utilizar OS, ¿no? Esa es la regla prácticamente cuando hay dos estados de oxidación. Ojo, solo cuando hay dos, porque de pronto me encuentro yo con un elemento químico que tiene tres. Cuando tiene tres ya tiene otra forma de actuar prácticamente, otra nomenclatura, o mejor dicho, cambian las reglas, ¿no? Para nombrarlos. Bien, tenemos acá entonces el cobre y lo vamos a desglosar. Tenemos acá 1 y acá 2. Entonces, en este caso, ¿cuál vendría a ser el estado de oxidación mayor? A ver, chicos, es lógica. Entre el 1 y el 2, ¿cuál es el mayor? El 2. 2, ¿no? El 2, exacto. El 2. Bien, entonces el 2 va a ser el mayor. Por ende, el 1 va a ser ¿quién? El menor, ¿cierto? Bien. Entonces, eso quiere decir que si yo trabajo con el 1, voy a tener una terminación oso, y si yo trabajo con el 2, voy a tener una terminación ico. Bien, imaginemos que trabajamos con el 1 y para trabajar con el 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Ubicar, ¿cierto?, al cobre. En este caso, con su valencia 1, por ejemplo, más el oxígeno. El 2 con su estado de oxidación, perdón, el oxígeno con su estado de oxidación 2. ¿Qué hago? Igual, ¿no? ¿Cuál será el nombre para esta nueva función? El nombre es Óxido gruposo, profesora. óxido cuproso. Muy Óxido bien. gruposo. Excelente, sí, excelente, ¿no? Miss, una consulta. ¿Me podría decir por qué es cuproso? Esa parte de ahí todavía no, o sea, en el anterior no lo he entendido bien. ¿Por qué? O sea, esa terminación, porque es de cobre, ¿verdad? Estamos cobre. No, estamos bien, de cobre. ¿Por qué sería cuproso? Bien, el cobre, al O igual sí entiendo por qué es esto, por la terminación, pero ya la cuproso. claro, hay ciertos elementos químicos, como por ejemplo el hierro, ¿no? El hierro y el cobre son los ejemplos más claros para hablarnos de el cambio al momento de desarrollar o de darle la nomenclatura. El hierro, por ejemplo, cuando nosotros le asignamos el nombre, ya no es hierroso, por ejemplo, como debería ser, ¿cierto? En este caso es ferroso, ¿no? En el caso del hierro. Y en el caso del cobre se le asigna el nombre de cuproso, ¿no? Como si fuera cupro en realidad. Y esto se asocia en sí a su terminología en inglés, ¿no? O sea, esa es la forma como se trabaja. Pero por lo demás, hasta cierto punto sí se trabajaría en castellano, no en un español normal, estaría correcto si yo dijera, por ejemplo, cobre, ¿no? Cobroso de repente. Pero no, ya se ha estipulado de manera general, así a nivel, de acuerdo al sistema internacional, que lo ideal sería para llamar al cobre en sí, cuando hablamos de funciones químicas, estamos hablando relacionado ya específicamente como Q, ¿no? Y el hierro, en este caso, como fierro, ¿no? ¿En base a qué? En base a su simbología, porque en este caso el cobre es Cu,
¿no? Por más que de repente podría ser CO, ¿cierto? Pero tenemos un CO también, que vendría a ser el cobalto, entonces tiende a confundirse. Y por el hecho de que pueda tender a confundirse, entonces es que mejor se decide cambiar, ¿no? Esto ya está establecido, no es como que yo diga que el 1 se llame 1, ¿no? Entonces ya lo han establecido de ese modo. Una razón más específica no hay, ¿no? Lo más específico que puede existir es que es simplemente para diferenciarlo, ¿no? Para diferenciarlo y no haya confusión con otros elementos, más que todo. Miss, en esos 2 elementos nada más, no hay en otro más, ¿verdad? Sí, son los más conocidos, en realidad los que más se trabajan, porque Okay. hay creo que 2 más, pero como con esos no se trabaja, entonces normal, no hay problema. La idea es que ustedes aprendan con los más conocidos y los que puedan encontrar en muchas literaturas, ¿no? Hay un montón de elementos metales, pero con los que más se trabaja son con los ejemplos que están dentro de su módulo. Entonces, les conviene a ustedes aprender con esos ejemplos que son más comunes, ¿no? Que lo van a ver en cualquier examen, en cualquier evaluación. Bien, chicos. Gracias, Miss. Ahora sí entendí perfecto. Listo, gracias. Entonces, justamente como nos indicaba su compañera y como le hacía el recalque, ¿no? Podría ser, en realidad debería ser, si es cobre, ¿no? Debería ser cobroso hasta cierto punto, pero ya se ha establecido que sea en este caso de cuproso, ¿no? En este caso. Lo vamos a ver abajo en el fierro también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tiendo a confundirle y a decirle fierro, pero en realidad el nombre del elemento es hierro, ¿no? Pero por su simbología de ser Fe, ya se establece como fierro, ¿no? Bien, entonces tenemos acá es cuproso. Y si trabajáramos con el 2, ¿cuál sería el nombre finalmente? Lo hacemos más rápido, ¿no? Para avanzar. Tenemos a quién, tenemos acá al cobre con 2, ¿cierto? Y al oxígeno también con 2. Acá, por ejemplo, no, está bien, no, en este caso vamos a tener Cu y O. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué sí o sí nos quedamos con Cu y O nada más? Que se simplifica y el uno Claro, obviamente no se exacto, escribe. ¿no? Excelente, como dice su compañera, ¿no? Entonces ya prácticamente queda de esta manera, ¿no? ¿Y cuál es el nombre que se le asigna? ¿Cuál es el nombre que se le asigna? Como es el mayor, Óxido. como es el mayor, se le asigna óxido cúprico, ¿cierto? El ico, sí o sí. Entonces ya queda para ustedes prácticamente para poder avanzar los 2 ejercicios que es igualito, ¿no? El mismo desarrollo, la misma metodología de trabajo y obviamente el nombre igual, ¿no? Del mismo modo. Bien, una vez que hemos concluido con lo que vendría a ser ¿cómo se puede decir? Los óxidos básicos, porque son todos óxidos básicos, vamos a encontrar una diapositiva. Ahorita voy a compartirles la diapositiva para que ustedes puedan practicar, ¿no? Ya depende de ustedes en realidad practicarlo en su casa, ¿no? Eso depende de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo entendido que en la evaluación eso no les solicitan, entonces no hay problema si lo hacen o no lo hacen. Pero acá tenemos bastantes ejercicios, ¿no? Por ejemplo, estos son los de 2 estados de oxidación y acá tenemos más elementos. Por ejemplo, con un estado de oxidación está la plata, está el sodio, el potasio, el litio, que su estado de oxidación es 1. Tenemos también aquí al magnesio, al calcio, al zinc, con su estado de oxidación 2, y el aluminio con su estado de oxidación 3. Todos ellos tienen solo un estado de oxidación. Y en la parte inferior vamos a tener, por ejemplo, al cobre, en este caso el mercurio también, que ambos tienen 2 estados de oxidación, el 1 y el 2. Tenemos aquí al fierro, al cobalto, por ejemplo, ahí está el cobalto, ¿no?
Y tenemos al níquel también, en este caso ambos con 2 estados de oxidación también, ¿no? Que va a ser el 2 y el 3. Y el oro, ¿no? Finalmente el oro con 1 y 3. Mis, ¿puedo practicar con esto? Claro, practiquen todo lo que ustedes quieran para que sean unos máster en el desarrollo, ¿no? Esto de acá lo tengo que presentar en mi examen. Según tengo entendido, creo que solamente les solicitan el examen como tal, ¿no? Entonces, no es necesario que lo presenten. Miss, no lo quiero hacer, no lo hago, no lo hagas también, ¿no? Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero eso ya queda parte tuya, ¿no? Porque es cuestión de práctica. Bien, tenemos aquí ahora los hidróxidos. Los hidróxidos, ¿qué son? Son compuestos temarios que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con agua. Entonces, hasta la diapositiva anterior hemos visto óxidos básicos, ¿cierto? Que es decir, vamos a tener a un metal más un oxígeno, ya más o menos sabemos cuál es su formulación y su estructura. Ahora, este fusionado con agua, vamos a ver qué puede pasar, ¿cierto? O también puede ser un simple metal fusionado con el agua, ambos, en ambos casos, ¿no? En ambos casos nos va a dar como resultado un ¿qué? Un hidróxido, ¿no? Y para determinar la fórmula, finalmente el trabajo es el mismo trabajo de todos. El aspa, pasar la valencia para acá, de acá para acá y de acá para acá. Y ese es mi resultado en cuanto a formulación. Y en cuanto a nombres, ¿cuál es el cambio que se genera? Que se le agrega la palabra, ya no será óxido, sino será hidróxido, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de cómo nombrar prácticamente a un hidróxido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entramos a hidróxido. Ya los óxidos los dejamos de lado en formulación y nomenclatura y nos centramos aquí en los hidróxidos. Pero el hidróxido tiene este óxido básico. ¿Por qué no va la palabra óxido? Porque ya combinado con el agua, sí o sí nos dan el resultado de ¿qué? De un hidróxido y es el que tiene que comandar, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, eso es lo que se quiere demostrar básicamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver nuevamente, ¿no? La pizarra teórica, donde nosotros vamos a poder establecer más que todo la estructura. Ahora, mis, ahí también van a existir que hay os o hijo y demás. Sí, también, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener ya el cambio prácticamente de qué? De hidróxidos. ¿No? Ese va a ser el nombre de la función en este caso. ¿Y se puede dar en qué? Con un metal más agua. Bien, sigue acá que se saca el famoso H2O, ¿cierto? H2O. Bueno, no me sale chiquito, pero ahí está. Y también tenemos aquí al compuesto como tal, en este caso aquí al óxido básico. Más una molécula también de agua, ¿no? Bien, aquí les voy a explicar cómo es que finalmente se llega a formar ¿qué? El grupo oxidrilo, ¿no? Que es el que va a comandar prácticamente casi todo. Bien, entonces ese es el resultado, ¿no? De metal más agua o de ¿qué? O de óxido básico más agua, ¿no?
Tenemos ambos salen prácticamente de acá. Ahora, Miss, pero yo he visto ahí en la diapositiva que sale grupo oxidrilo. ¿Cómo es que sale esto? De esta manera, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el óxido básico. El óxido básico es un metal más el agua, ¿sí? Un metal más oxígeno. Por ejemplo, el aluminio, ¿no? O el cobre que lo hemos tenido ahí como ejemplo. El cobre y el oxígeno. Este de acá vendría a ser un óxido básico, ¿cierto? Ese es un óxido básico. Más el agua, que vendría a ser ¿qué? H2O. No. Si se dan cuenta ya tenemos dos oxígenos y tenemos un hidrógeno, ¿cierto? Entonces acá, finalmente, lo que se va a separar, ¿no? Lo que se va a separar al justamente aplicar el aspa va a ser ¿qué? El cobre. Y se va a juntar este oxígeno con este hidrógeno, ¿no? Vamos a borrar este de acá porque no se está entendiendo muy bien. Y finalmente este va a tener un grupo que va a ser 1. Entonces, de esta manera yo voy a separar básicamente ¿a quién? A mi grupo oxidrilo o el grupo hidróxido prácticamente. Se le puede llamar oxidrilo y se le puede llamar hidróxido. De cualquier forma está bien, ¿no? Entonces, este va a ser mi resultado que yo voy a tener, por ejemplo, si yo salgo de un óxido básico. Y de esta manera se va a generar el famoso OH. Es como si el oxígeno, perdón, el hidrógeno con el oxígeno cambien nada más de lugar, ¿cierto? Porque es el oxígeno el que va hacia adelante, ¿no? Esa es la idea del cambio, ¿no? Y cómo finalmente viene a salir este grupo que es bastante predominante o representativo del grupo hidróxido. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es un ejemplo, ¿no? Donde vamos a tener al aluminio más el OH. Al aluminio más el OH, en este caso ya sí o sí trabajamos con OH. El aluminio tiene ¿qué? Tiene más 3 y él tiene más menos 1. Pero bueno, los signos hasta cierto punto dan igual, ¿no? Y cambiamos nada más. Este se viene para acá. Y este se viene para acá. Y vamos a tener como resultado que, en este caso, al aluminio, obviamente el 1 que no se va a colocar, y vamos a tener al oxígeno, al OH, sub 3, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cruzado básicamente el del aluminio. Y ahora, Miss, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Cuál va a ser su nombre? Igual de sencillo que en el anterior. Pero la regla en este caso nos dice que tiene que ir la palabra ¿qué? Hidróxido. Ya no va óxido, sino va hidróxido. En este caso como tiene solo un estado de oxidación, ¿cómo se colocaba? Se colocaba solo y únicamente el nombre del elemento, ¿sí? ¿Cierto? Hidróxido de aluminio, ¿no? Ese es su resultado de prueba. No era solamente cuando tenía un estado, se consideraba como menor valencia llamada ICO. No. ¿O me estoy equivocando? Sí, hay otra función en la que sí se llama ICO. Sí, pero ahorita en el de hidróxido no, en el de hidróxido es normal.
con el nombre normal, así como los óxidos básicos. Pero hay otra función que sí te hace cambiar, cuando tiene un estado de oxidación nada más, te hace cambiar a ICO. Pero esta no es el caso, ¿no? Esta sí es solamente tal cual, así hidróxido de aluminio. Y si tenemos dos, por ejemplo, ¿cuál era el que tenía dos? Creo que era el fierro, por ejemplo, ¿no? El fierro que tiene dos. Imaginemos que este es el 3, ¿no? Para que se note más el cambio. Más el OH, obviamente. ¿Y cuál va a ser nuestro resultado? Ya más o menos lo sabemos, ¿cierto? Tenemos como nombre hidróxido. El D ya no va, eso sí tienen que acordarse. Cuando ya tenemos dos estados de oxidación, el D ya fue, ya no va, se omite. Y en este caso va Roso. estamos trabajando con el mayor. ¿Con cuál va? Ferri. Ferri. No puedo todavía en mis clases. Entonces, en este caso que estamos trabajando con el mayor, sí o sí el nombre es hidróxido férrico, ¿no? Si fuera el 2 con el que estamos trabajando, sería el menor, y ahí sería ferroso, ¿cierto? Es como les digo, si ustedes se aprenden unos, de ahí nada más ya los otros siguen lo mismo prácticamente. Y en el que varía, ya ahí sí tendríamos que prestar atención en qué está variando para ver cuál va a ser el desarrollo, ¿no? Bien, continuemos entonces. Nuevamente, seguido de acá, seguido prácticamente del tema, ¿no? De la fuente de hidróxido, perdón. Tenemos que un montón de ejemplos, de ejercicios, ¿cierto? Tenemos metales que tienen un estado de oxidación para que practiquen y tenemos también los hidróxidos, tenemos en este lado los metales que tienen dos valencias igual para que practiquen, ¿no? Para que practiquen nomenclatura, para que practiquen forma y por ahí también se le van quedando los famosos estados de oxidación, ¿no? ¿Quién sabe y se memorizan todo eso? Entonces, ambos ejemplos tenemos de este lado y de este lado tenemos ya ejercicios, ¿no? Para poder finalmente desarrollarlo. Tenemos, por ejemplo, acá a la plata, al sodio, al potasio 1, el magnesio, el calcio, el zinc 2, el aluminio 3 y finalmente tenemos aquí a el cobre con el mercurio con más 1 y más 2. Tenemos al fierro, al cobalto, al níquel, al oro, ¿no? Al plomo, al estaño, al manganeso y al cromo, ¿cierto? Entonces, con esos ustedes pueden practicar. Lo mismo, el mismo consejo, ¿no? Para todos ustedes, por más de que no les pidan en sí en la evaluación, háganlo, ¿no? Háganlo para que practiquen, ¿no? Y si tienen alguna duda, me mandan la foto y me dicen, mire, he hecho esto, a ver qué tal está, ¿no? Entonces yo lo revisaré y diré, sí, excelente, ¿no? Está bien. De esa manera, chicos, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos en lo que vendría a ser hidróxidos para pasar exclusivamente ¿a qué? A anhidridos. En anhidridos, eso de ahí ya lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no?
la siguiente clase. Y la última clase nos vamos a dedicar solo y únicamente a practicar, ¿no? A practicar a todo dar. Aquí en óxidos ácidos se le viene a llamar, ya no es hidróxido, ya no es ya no es hidróxido, ya no es óxido tampoco. En este caso será anhidrido, ¿no? Le cambian de nombre. ¿Para qué? Para diferenciarlos, ¿no? También. Y muy aparte de ello, de que en este caso ya no se trabaja con metal. En este caso ya se trabaja con no metales, ¿no? Entonces, es esa la diferencia, ¿no? Bien marcada por el cual se da finalmente los óxidos ácidos o anhidridos, ¿no? Pero después el trabajo básicamente es el mismo, solamente cambio parte de la nomenclatura. Bien, chicos, hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta al respecto, la pueden hacer saber. No necesariamente se centren en el curso, de repente pueden preguntar otra cosa o desean preguntar otra cosita, también no hay problema.